Habacuc 2:4. He gave me the wrong version. Let me find here. Todos lo tienen, ¿verdad? Ok, el tema para este día va a ser: el justo vivirá por fe. The title is The Righteous Will Live by Faith. Ok, tengo algunas preguntas. Estas preguntas These questions son muy comunes en los cristianos. are very common amongst Christians. Ok. Estas preguntas las voy a hacer como si fueran mis dudas. These questions are going to be as if they were his own doubts. Pero yo sé que muchos de nosotros nos hacemos estas preguntas. But many of us make these questions ourselves. Por ejemplo, An example, los que somos cristianos, those of us who are Christian, muchas veces siendo cristianos, many times being Christians, teniendo las promesas de la vida eterna, having the promises of eternal life, sentimos que es muy difícil, ¿no?, el caminar con Cristo. we feel that it's very difficult to walk with Christ. Hay veces en que dudamos que Dios tenga el control de nuestra vida. We doubt that Christ has control of our lives. Hay veces que cuando las cosas se ponen difíciles, Sometimes when things get difficult, pensamos que Dios no está haciendo nada, we think that God's not doing anything, que Dios se olvida de nosotros, that God forgets about y us, eso nos causa desánimo. that discourages us. Hay veces que miramos Times when we see la maldad evil fuera de la iglesia, outside of the church, y hay veces que miramos la mala conducta dentro de la iglesia, and sometimes we see the bad behavior inside the church, y parece que Dios no hace nada, and it seems like God's not doing anything. y vemos que cada quien hace lo que quiere, See that everyone does how they want, y pensamos que Dios no va a hacer nada. that God's not going to do anything, Y eso también muchas veces nos desanima. and that discourages us too. Hay veces que miramos que le va mejor a los que no confían en Dios, Sometimes we see that those that believe in God are doing better, y pensamos que Dios no va a hacer nada tampoco. that God's not going to do anything either. Y eso también causa desánimo. It discourages. ¿Qué podemos hacer Can we do para que el desánimo no nos haga retroceder? so that the discouragement doesn't bring us back, Para que el desánimo no nos detenga. so that discouragement doesn't stop us? Bueno, en el texto que acabamos de leer, The verse that was read, podemos aprender de Habacuc. we can learn from Habakkuk. Habacuc tuvo una experiencia similar a la nuestra, Similar experience to ours. o nuestras experiencias pueden parecerse a las de Habacuc, Experiences can relate to his, porque Habacuc también miró esto, because Habakkuk also saw this, que el pueblo hebreo no vivía conforme Dios lo había demandado, because the Hebrews weren't living as es, God de- had demanded it. es decir, vivían en pecado They lived in sin dentro del pueblo. inside the town. Y Habacuc se quejó de que Dios no hacía justicia. And Habakkuk would constantly O que complain to God why he wasn't doing any justice. después Dios le dijo a Habacuc que sí iba a hacer algo, Then God told Habakkuk that he was going to do something, que iba a disciplinar al pueblo. that he was going to discipline the people. Pero en la forma en que Dios lo iba a hacer, But in the way that God was going to do it, Habacuc no lo entendió he didn't understand. y preguntó cómo es que Dios iba a permitir eso. And he asked himself why God was going to do something like that, or how he was going to do it. En conclusión, Conclusion, Dios le dijo a Habacuc algo muy importante, God told Habakkuk something very important. que el que confía en Dios That one who believes in God or trusts in God tiene que vivir toda su vida confiando en Dios, has to live his whole life trusting in God, aunque pareciera que Dios no está en control de las circunstancias. even if it seems
It's like God doesn't have control of the circumstances. En Habacuc capítulo 2, en el verso 4, In Habakkuk 2:4, encontramos este verso que dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. Estos versos son bien importantes. These verses are very important. De hecho, el apóstol Pablo lo usó 3 veces en el Nuevo Testamento. The apostle Paul used these 3 times. Lo usó en el libro de Romanos, He used it in Romans. lo usó en la carta enviada a los cristianos de Gálatas, He used them to the Christians in Galatians, o los cristianos de Galacia más bien. Christians of Galatians, Y lo usó en la carta enviada a los hebreos. and he used it for the Hebrews. Entonces, vamos a comenzar viendo qué pasó en el tiempo de Habacuc. We're going to start with what happened in the times of Habakkuk. ¿Por qué Dios le dijo, mas el justo vivirá por su fe? Why did God say, but the just shall live by his faith? Entonces, entre nosotros, Between us, ¿habrá alguien que se siente como Habacuc? is there anyone who feels like Habakkuk? Que mira que en la iglesia a veces hay pecado That sees that inside the church there is sin, y pareciera que Dios no hace nada and it seems like God's not doing anything, y eso te desanima. and that discourages you. Tal vez has visto Maybe you've seen que los que no temen a Dios, that those who don't fear God, los que no hacen nada para la obra de Dios, that don't do anything, les va muy bien. they're doing well. Les va mejor a los que quieren hacer la voluntad de Cristo. They're doing better than those who are doing the will of God, Y no lo entiendes and you don't understand, y tal vez eso te desanima. and maybe that discourages you. Tal vez has visto Sometimes, maybe you've seen que Dios ha puesto en situación bien difícil that God has put you in a difficult situation, a personas que quieren hacer su voluntad or those that want to do His will, y no lo entendemos. and we don't understand it. ¿Por qué Dios permite que sufran Why God allows them to suffer. a cristianos que le aman? Christians that love Him, Y eso también a veces nos desanima. and sometimes that discourages us too. Entonces, ¿qué podemos aprender de la Biblia What can we learn from the Bible? para cobrar ánimo? Bueno, vamos a leer entonces qué pasó en el tiempo de Habacuc. We're going to read what happened in the time of Habakkuk. Para eso vaya conmigo al capítulo 1, We're going to go to chapter 1, en el verso número 3 al 4. verses 3 to 4. Busquen todos, por favor, Habacuc capítulo 1, verso 3 al 4. Again, that's Habakkuk chapter 1, verses 3 to 4. Este día vamos a ver qué nos dice Dios Today we're going to see what God wants to tell us que nos ayude that's going to help us a seguir adelante, to move forward, o sea, perseverando, to persevere sin ser cobardes, ¿no? without being cowards. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. We're going to see how we can do this. Dice en el verso número 3, ¿lo tiene de Habacuc? Verse 3. Esto es lo que estaba pasando. Dice así. Preguntó a Habacuc. Primera pregunta que hizo Habacuc. A Dios. Habacuc preguntó a Dios. Habakkuk asked God, Dice, verso 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. why dost thou shew me iniquity, and cause me to behold grievance? For spoiling and violence are before me, and there are that raise of strife and contention. Therefore the law is slack, and judgment doth never go forth. For the wicked doth compass about the righteous, therefore wrong judgment proceedeth. Estos versos que acabamos de leer The verse that we just read hablan de lo que estaba pasando en el pueblo hebreo, talks about what was happening in within the Hebrews, especialmente en la tribu de Judá. especially in the tribe of Judah. Ellos andaban en pecado. They were in sin. Piensen,
think. Era el pueblo de Dios, They were the people of God. pero no andaban haciendo la voluntad de Dios. They weren't doing the will of God. Y el profeta Habacuc Prophet Habakkuk se siente mal por esto. feels bad for this. Y parece que Dios no está haciendo nada. And it seems like God's not doing anything. Por eso él hizo esa pregunta a Dios. That's why he asked that question to God. ¿Por qué me dejas que yo mire todo esto? Why do you allow me to see all of this? Dios, ¿por qué no haces nada en tu pueblo? Why aren't you doing anything for your people? ¿Por qué no los disciplinas? Why aren't you disciplining them? ¿Por qué no disciplinas al que está pecando? Why aren't you disciplining the one that's sinning, Que afecta a los demás. which affects the other people? Es una buena pregunta, ¿cierto? It's a good question. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos orado así, ¿no? How many times have you and I not prayed that way? O tal vez hemos querido que Dios haga algo. Or sometimes we want God to do something. Ahora, Dios nunca está sin hacer nada. God's not ever not doing something. Dios siempre está al tanto de todo, ¿ok? He's always aware of everything. O sea, piensa esto. Think of it. Esposa, Wife. si tienes un esposo rebelde We have a rebellious husband, y tal vez está pensando, and maybe you're thinking, Dios no hace nada con mi marido God's not doing anything with my husband. y te estás desesperando ya. You're getting desperate. Hey, Dios está haciendo algo. God is doing something. Esposos, Husbands, también. same thing. Si tienes una esposa rebelde Rebellious wife. y dices, ¿cómo es posible que Dios no haga nada? And you're saying, why isn't God doing anything? How is it possible? No, no, Dios sí está haciendo algo. God is doing something. Pero Dios siempre va más allá delante de nosotros. But God is always a step forward. Dios siempre trabaja en las dos partes. He always works Hmm. both ways. El que está mal He's doing bad, y en el que está bien. ¿Eh? the one that's doing good. Sí. Los dos deben aprender. Both have to learn. El que está pecando a volverse de su pecado The one that's sinning y el que es ofendido a tener paciencia. the one is sinning is being taught how to work with his sin, and the one that is being offended or affected by it is learning to be patient. Hay cosas que no entendemos de Dios. Some things that we don't understand about Pero, God, pero Habacuc quería que Dios hiciera algo. but Habakkuk wanted God to do something. Y entonces Dios le contestó a Habacuc, Then God answered Habakkuk, si voy a hacer algo, I am going to do something, pero lo que voy a hacer, but what I'm going to do, ni tú lo vas a creer, Habacuc. you're not going to believe it, No lo vas a entender, Habacuc. understand it. Cuando yo te diga lo que voy a hacer, When I tell you what I'm going to do, me vas a pedir que no lo haga. you're going to ask me not to do it. ¿Sí me está entendiendo? Vamos a ver entonces qué iba a hacer Dios. We're going to see what God was going to do. Verso número 5. Verse 5. ¿Está conmigo? Verso número 5 hasta el verso número... No quiero leer. A verso número 6 nada más. Habakkuk 1, verse 5, 6. ¿Lo tienen todos? Dice así. Mirad entre las naciones, dice, y ved, y asombraos, dice, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, dice, no la creeréis. ¿Qué va a hacer Dios? Lo dice en el verso 6. Dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, es Babilonia, nación, escuchen, nación cruel y presurosos, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Behold ye among the heathen, and regard, and wander marvelously, for I will work a work in your days, which ye will not believe, though it be told you. For lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land, to possess the dwelling places that are not theirs. Dios iba a castigar al pueblo, a Israel. God was going to discipline the people of, Iba a usar una nación para que los conquistara. he was going to use a nation that was going to conquer them. No una nación mejores que ellos, Not a nation that was better than them, una nación terrible, a terrible nation, una nación sin temor a Dios, a nation with no fear of God, una nación que asesinaba a los que conquistaban.
A nation that would kill those they conquered, una nación que no tenía misericordia, a nation that had no mercy, una nación cruel, a cruel nation que se quedaba con lo de los demás, that would keep the things of other people, una nación que confiaba en ellos mismos, a nation that only trusted in themselves, en su fuerza de ellos. strength. ¿Sí? En el verso 7 nos dice cómo era esta nación. In verse 6, it tells us how this nation was. Formidable es, dice, y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling places that are not theirs. ¿Cómo era esta nación? How was this nation? Bueno, para delante del mundo, formidable. To the eyes of others, O sea, una nación grande, they were a large nation, poderosa, powerful. admirada, pero era terrible. They were terrible. Dice, de ella misma procede su justicia. O sea, ellos mismos establecían lo que era bueno y lo que es malo, ¿no? They established what was good and what was bad. En pocas palabras, su Dios eran ellos mismos. In other words, their God was themselves. Hasta ahí nada más. ¿Sí entendieron? Do we understand? Esto fue lo que a Habacuc no le pareció justo. This is what Habakkuk didn't find right. Es cierto que Israel estaba pecando, It was true that Israel was sinning. pero ¿cómo era posible How was it possible que Dios castigara al pueblo hebreo that God would discipline the Hebrews usando gentes using people que andaban en peores pecados? that were much worse sins? ¿Cómo era posible How was it possible que una nación más pecadora that a nation that had more sin se iba a quedar con todo lo que tenía el pueblo hebreo? was going to keep what the Hebrews had? ¿Parece lógico esto? Does that seem logical? ¿Cómo alguien podría seguir confiando en Dios How could someone keep trusting God cuando Dios los va a tratar así? when God was going to treat them this way? Por eso en el verso número, vamos a ver, en el verso número 13, That's why in Habakkuk 1:13, Habacuc le pregunta una vez más a Dios, he asked God one more time, que cómo es posible que Dios hiciera eso, how was it possible that God would do that? que cómo es posible que Dios actuara así, How was it possible that he would act this way? que cómo el pueblo hebreo iba a sobrevivir How were the Hebrews going to survive si Dios permitía eso. if God allowed this? ¿Cómo el pueblo hebreo iba a seguir confiando en Dios How were the Hebrews going to continue trusting in God si permitía que otra nación les humillara así? if he allowed another nation to humiliate them this way? Leamos el verso 13. Verse 13. Le dijo Habacuc a Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, dice. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Thou art of pure eyes then to behold evil, and canst not look on iniquity. Therefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he. Entonces la pregunta de Habacuc es esta. The question that Habakkuk had was this: ¿Cómo pueden los judíos how can the Jews seguir confiando en Dios still trust in God cuando Dios le va a dar sus riquezas a una nación más pecadora? when God's going to give all of their things to a nation that is worse than they are? Es difícil seguir confiando en Dios así. It's hard to continue trusting God this way. Y ahí es cuando Dios le da una gran respuesta a Habacuc. And that's when God gives Habakkuk a great answer. ¿Sí? Y la respuesta va a ser esta, And the answer is going to be this: que hay dos tipos de personas en este mundo. that there are two types of people in this world. Solamente dos tipos de personas. Only two types of people.
Los que confían en Dios a pesar de todo the ones that trust in God no matter what, y los que no confían en Dios. and the ones that don't trust in God. Los que confían en Dios The ones that trust in God siempre tendrán un final feliz, will always have a happy ending, aunque en esta tierra les pudiera ir mal. though in this world they could not live. Los que no confían en Dios, The ones that don't trust in God, puede ser que por un tiempo les vaya bien, could be that for a time they could be all right. puede ser que en esta vida les vaya muy bien, They could do very well in this lifetime, pero tarde o temprano sufrirán. but sooner or later they're going to suffer. ¿Estamos entendiendo? Do you understand? La pregunta es, ¿qué tipo de personas somos usted y yo? The question is, what type of people are you and I? Los que vamos a vivir vamos a seguir viviendo confiando en Dios, The ones that are going to continue to trust in God, o los que vamos a vivir a nuestra manera. live however they want. Por eso Dios le contestó a Habacuc así en el capítulo 2, en el verso 4. That's why God answered to Habakkuk in verse 13. Miren, Habacuc, aunque no lo entendió bien, So Habakkuk didn't understand it, lo que Dios estaba haciendo, what God was doing, ¿por qué lo estaba haciendo así? why he was this way, Recuerden que Dios también estaba probando al pueblo hebreo, that God was also testing the Hebrews a ver si iban a seguir confiando en Él. to see if they were going to continue to trust in him. No es que Dios estuviera de acuerdo con Babilonia. It wasn't that God was in agreement with Babylon. Dios castiga el pecado tarde o temprano, ¿ok? Entonces dice Habacuc estuvo Habakkuk was esperando lo que Dios le iba a contestar. waiting for what God was going to Y en el answer. verso 4 Dios le contestó Verse 4, he answered in chapter 2 dos cosas importantes. two important things. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Behold, the soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Aquí tenemos el primer grupo de personas, We have the first group of people, aquellos que se enorgullecen. those who are uplifted. ¿Sí? ¿Quiénes son los que se enorgullecen aquí? Who are these people? Aquí Dios usó la palabra enorgullecerse God used the word uplifted para referirse a Babilonia, to refer to Babylon, a esa nación terrible, to that terrible nation, los que no confían en Dios, those that didn't believe in God or trust in God, los que hacen lo que quieren, that do whatever they wanted, los que viven a su manera, that lived in their own way. ¿sí? Los que no tienen límites para hacer lo que ellos quieran. They didn't have any limits to what things they could do. Ellos se enorgullecen. They were uplifted. La palabra enorgullecerse significa inflarse. ¿Cómo se dice inflarse en inglés? ¿No? Inflamed, yeah. ¿Sí? It also means to get inflamed. ¿Por qué se dice que una persona que se enorgullece está inflada? Why is it said that a person who gets uplifted inflames? ¿Han visto una persona que es orgullosa? Have you seen or met a proud person? Es alguien que confía en sí misma, It's someone who only trusts in themselves, en su fuerza, in their strength, en sus habilidades, his or her abilities, en su inteligencia, their intelligence, en su capacidad. and their capabilities. Él cree que él puede hacer todo lo que quiera, They think that they can do whatever they want, que no necesita a Dios. that they don't need God. Y como que se inflan, ¿no? And it seems as if they were getting inflamed. Hasta caminan así con el pecho inflado, ¿no? They even walk with their chest puffed up. ¿Quién como yo? A ver, So, like me, yo puedo hacer todo. I can do everything. No necesito a Dios. I don't need God. Así era Babilonia. That's how Babylon was. ¿Sí? Normalmente a estas personas les suele ir bien, These people, they live well. pues no tienen límites. They don't have any limits. ¿Sí? Si algo les falta, If they're missing something, lo toman, they take it a la buena o a la mala, in a good or bad way. pero lo toman. They take it. El cristiano no puede hacer eso. Christians can't do that. El que confía en Dios no puede hacer eso. That believes in God can't do that. El cristiano tiene límites. Christians have limits. Dios pone los límites. God puts the limits. Por eso a veces el cristiano se siente limitado, ¿no?
That's why sometimes the Christian feels limited. ¿No has pensado así? Have you thought about that? Que a veces tienes la oportunidad de tener algo That sometimes you have the possibility to have something a la mala. in a bad way. Te encuentras un día $100,000 You find a lot of money en la Walmart. at Walmart. $100,000 es un ejemplo. ¿Y qué dices? And what do you say? Lástima que no me lo puedo quedar Too bad I can't keep it y que tengo que regresar a su dueño. and I have to return it to its owner. ¿O no es eso que lo que debe hacer un cristiano? Isn't that what a Christian should do? ¿Sí o no? Y tú sabes que no puedes quedártelo, ¿cierto? Can't keep it. Pero alguien que no teme a Dios, Someone who doesn't fear God, ¿qué dice? what do they say? Ya la hice, ¿no? I made it. Acabo de salir de pobre. I left poverty ¿Por qué no tiene límites? because they don't have any limits. ¿Sí era así Babilonia o no? Wasn't Babylon this way? Una nación terrible A terrible nation que se quedaba con lo que no era suyo. that would keep what wasn't theirs. Y a veces al cristiano esto le causa desánimo, ¿no? And sometimes this discourages Christians. Por eso Dios le dijo a Habacuc, That's why God told Habakkuk. le habló sobre el que no confía en Dios. He talked to him about the one who doesn't believe in God. Dice así, y he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Behold, his soul, which is uplifted, which is lifted up, is not upright on him in him. Una persona cuya alma no es recta es la que no confía en Dios, The one whose life is not righteous is the one that doesn't believe in God. que vive a su manera, They live in their own way. ¿sí? Que está siguiendo un camino diferente al de Dios. They're following a different path from God's. Ustedes saben que Cristo habló sobre dos puertas y dos caminos, ¿se acuerdan? You do know that Christ talked about two paths. Hay una enseñanza sobre dos puertas, no es una canción, ¿eh? There's a lesson about two doors Y dos caminos. and two paths. En Mateo capítulo 7, en el verso 13. Escúchelo, lo voy a leer. No, no lo busque, escúchelo. Dice así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿no? O sea, la puerta es, que Jesucristo dijo, yo soy la puerta, ¿no? También, ok. Miren, la puerta ancha que lleva un camino ancho, The wide door that takes to the wide path normalmente es la vida de los que no confían en Dios, is really the life of those who don't trust in God, donde todo se permite, where everything is allowed, donde tú haces lo que quieres, where you do whatever you want, porque no tienes alguien quien te gobierne, because you don't have anybody who quien te, governs you, quien te ponga límites. that puts limits, Y el camino parece bueno, ¿cierto? and the path looks good. Imagínense, no hay límites. Imagine there's no limits. Estoy pensando en los jóvenes, He's thinking about the como ejemplo. teenagers as an example, Porque yo también fui joven. because one day he was young. ¿Se acuerdan, jóvenes? Jóvenes adultos. Cuando eran jóvenes, ¿se acuerdan? Remember young adults when you were young? Que queríamos tener libertad, ¿se acuerdan? Want to have liberty. Cuando uno es joven, When you're young, uno vive muy molesto luego, you're always mad porque uno tiene salud, tiene mucho tiempo, mucha fuerza, because you have strength, you have time, menos dinero, except money, pero hay mucha salud, ¿verdad? Y fuerza. all that health, strength, Y uno quiere hacer todo, and one wants to do everything, salir donde sea go anywhere, y llegar a la hora que sea, and get back home at whatever time, experimentar cualquier cosa que nos digan. experience anything that you're told. ¿Y cuál es el problema? And what's the problem? Que aparecen los padres Parents show up y nos ponen límites. and they limit us. ¿A quién le gusta eso? Who likes that? ¿Sí me entiende? Do you understand? Pero los límites son necesarios. But limits are necessary. ¿Sí me entiende? Los límites son necesarios. Los padres saben qué cosas no convienen a sus hijos. Parents know what's good and what's not good for their children. Usted se imagina But can you imagine
Hace unos meses atrás A few months back salió la noticia on the news, de algunos jóvenes que murieron there was a news of some en un accidente, teenagers that died de auto. in a car accident. Yo no sé exactamente qué fue lo que pasó, I didn't exactly know what happened, pero uno siempre se pregunta, but you always ask yourself, ¿y qué andaban haciendo esos jóvenes? what were those teenagers doing? ¿Dónde fue? Where did it happen, and where did they go? Y no hubiera habido ningún problema si hubiera sido tal vez estando, no sé, en el día, yendo a hacer un mandado. It wouldn't have been too bad if they had Pero been driving during the day. fue por ahí de las 2, 3 de la madrugada. It was sometime around 2 or 3 o'clock in the morning. ¿Sí me entiende? You understand? Eso no lo quieren poner. Nobody wants to put that. Y uno se pregunta, Ask themselves, ¿qué hace un joven de 16 años, what is a 16-year-old teenager, 17 años, 17, con 3 amigos with 3 friends en un vehículo, in a vehicle, Highway 540, a las 3 de la mañana? Highway 540 at 3 o'clock in the morning? ¿Sí me entiende? No hay límites. There's no limits. Yo soy adulto He's an adult. y no me cuido de andar en ese horario. Try not to drive around that hour. ¿Sí me entiende? Do you understand? Los límites son necesarios. It's necessary. Hay dos caminos, There's 2 paths, uno ancho, a wide, uno angosto. shallow. Hay un camino que es de los justos, There's a path that's for the just, los que confían en Dios, those that trust in God, y de los que no confían en Dios. those that don't trust in God. Parece mejor a veces It seems sometimes andar sin límites better to be without limits por el camino ancho, ¿no? through the wide path. Por eso Dios le dijo a Habacuc, That's why God told Habakkuk, solamente hay de dos. there's only 2 ways. Están aquellos cuya alma no es recta y que se enorgullecen. There are those who, Una vez más, están aquellos cuya alma no es recta, dice, in verse 2, 4, which his soul which is up lifted up is not upright in him. y está el otro grupo de personas, And there's the other group of people, los que son justos the ones that are just y que viven confiando en Dios. and that live trusting in God. Dice, mas el justo por su fe vivirá. But the just shall live by his faith. ¿Quién es el que vive por fe? Who's the one that lives by faith? Pues aquellos que realmente confían en Dios, Those who trust in God, aunque no entiendan lo que está pasando, even if they don't understand what's happening, aunque los límites te parezcan difíciles, even if limits seem difficult, o sea, los que pone Dios, the ones that God puts, aunque no entendamos a Dios muchas veces, even if we don't understand God most of the time, aunque parece que Dios nos ha olvidado, even if it seems that God has forgotten about us, el hombre que es justo the man that's just sigue confiando en Dios. continues to trust in God. Pero el destino del hombre que confía en Dios But the destiny of the one who doesn't trust in God, siempre es para vida eterna. the one that does believe in God is for eternal life. ¿Sí me entiendes? Do you understand? Solamente hay dos formas There are only de 2 vivir. ways to live. O confías en Dios Or you trust in God, o dejas de confiar en Dios. or you don't trust in God. Después de mirar esto, After seeing this, Pablo usó este versículo Paul used 2 verses. para hablar, número uno, de la salvación. Number 1, just talk about salvation. Vaya conmigo todos juntos, por favor, a Romanos capítulo 1. Romans chapter 1. Voy más rápido porque estoy terminando. He's going to go a little faster. Ya, todos, por favor, Romanos 1:17. Romans 1:17. ¿Lo tienen todos? No me quiero olvidar de Habacuc. We're not going to forget about Habakkuk. Hasta este día, Up until this day, ¿alguien se siente desanimado? does anyone feel discouraged?
¿Alguien ya no quiere seguir viviendo como cristiano? Does anybody want to stop living as a Christian? Que levante la mano. Raise your hand. Solamente tienes de dos. You only have two paths. O regresar a vivir a tu manera Go back to live the way you were, o seguir confiando en Dios. or continue to put your trust in God. Piénsalo. Dice Romanos 1:17, ¿lo tienen todos? Romans 1:17. El apóstol Pablo citó esto que dijo Habacuc. Apostle Paul read this that Habakkuk had said. Desde el verso 16 vamos a leer. Verse 17. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Verses 16 to 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jews first, and also to the Greek. For the reign is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. ¿Por qué el apóstol Pablo citó lo que escribió Habacuc? Why did Paul read what Habakkuk had said? Bueno, Pablo citó para hablar de la salvación. Talk about salvation. Solamente son salvos aquellos que han sido declarados justos. Those that are just are the ones declared safe. Usted es salvo porque Dios le declaró justo. You're saved because God declared you just. No hay muchas formas de ser salvo, ¿eh? There's not that many ways to be saved. Solamente hay una. There's only one. La salvación es un regalo de Dios. Salvation is a gift from God. El medio es la fe. The means is through faith. ¿Sí me entiende? Solamente por medio de la fe es que un hombre puede ser declarado justo. Is a man declared just? ¿Sí entendemos eso? Do we understand that? La salvación no es por obras. Salvation is not from works or actions. La salvación no es porque usted haga algo. Salvation is not because you did something. La salvación no es porque usted se reúna aquí. Salvation is not because you come to church. La salvación no es porque usted nació en una familia de cristianos. Salvation is not because you were born in a La, salva- Christians. la salvación no es porque usted dé dinero. Salvation is not because you give money. La salvación no es porque usted sea muy bueno. Salvation is not because you're a good person. La salvación no es porque usted se haya bautizado. Salvation is not because you got baptized. La salvación es únicamente por confiar en lo que dijo Cristo Salvation is only given to someone when they've trusted in Christ y lo que Él hizo, and what he did. que Él murió en la cruz por nuestros That pecados, he died on the cross for our sins. que Él es el único que tiene poder para perdonar pecados, He's the only one that has the power to forgive sin. pero hay que creerle. But we have to believe in him. Y cuando usted le cree, Believe in him, Dios le declara justo. God declares you just. Por eso el apóstol Pablo dijo, That's why Paul said, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí me entiende? the just shall live by faith. Aquí la palabra más importante es ser justo. The important word here is to be just. Usted no va a ser justo a menos que ponga la fe en Cristo. You are not going to be just unless you put your faith in Christ. ¿Sí me entiende? You understand? La salvación es por medio de la fe en Cristo. Salvation is through faith in Christ. Una vez más, y cuando usted pone la fe en Cristo, And when you put your faith in Christ, Dios le dice a usted, God tells you, ahora eres un justo. now you're just. Justo significa adecuado para ir al cielo. That means that you're adequate to go to heaven. ¿Sí entendemos esa parte? Do we understand that part? Pero se requiere fe. But faith is required. Escuchen, voy a leer otro texto bíblico. He's going to read another verse. Romanos capítulo 5, verso 1 al 2. Romans 5, verses 1 to 2. Escuche lo que dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into the grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Dice Efesios capítulo 12, del verso 8 al 9. Escuchen lo que dice. Ephesians 2, verses 8 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest of any man should boast. Entonces, para ser justo se requiere fe. To be just, you need to have faith. Mas el justo, por su fe, vivirá. ¿Sabe por qué usted tiene vida eterna hoy? Do you know why you have eternal life today? Porque Dios le llamó justo. Because God named you just. ¿Y sabe por qué Dios le llamó justo? You know why He named you just? Porque usted puso la fe en Jesucristo, Because you put your faith in Christ, que murió por sus pecados en la cruz del Calvario. died for your sins in the cross. Por eso el apóstol Pablo citó lo que dijo Habacuc. That's why Paul read what Habakkuk had said. Vamos a avanzar un poco. We're going to move forward. Pablo también citó lo que escribió Habacuc en la carta a los Gálatas. Paul also read what Habakkuk had written in Galatians. Por favor, busque Gálatas capítulo 3 en el verso 11. Galatians 3:11. Así vamos todos rápidamente. No se duerman, ¿eh? Mas el justo por su fe vivirá. Si se duerme, le falta fe. If you fall asleep, you're lacking faith. Don't fall asleep. Escuche una vez más. 3 veces citó el apóstol Pablo lo que escribió Habacuc, ¿ok? 3 times Paul recited what Habakkuk had said. Ya vimos por qué lo citó en Romanos. We have seen why he recited it in Romans. Porque el hombre, para que sea salvo, necesita tener fe. Because for man to be saved, he needs to have faith Para que Dios lo declare justo. that God can declare him just. Solamente los justos pueden entrar al cielo, ¿ok? Just can enter heaven. ¿Usted ya es justo? Are you just? Porque si no lo es, Because if you're not, necesita venir a Cristo para que le salve, to God for salvation, para que perdone sus pecados. to forgive your sins, Y Dios le diga, eres justo delante de mí. tell you that you're just. ¿Tiene Gálatas 3:11? Do you have Galatians 3:11? Dice así, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. ¿Por qué Pablo citó este texto de Habacuc? Why did Paul recite what Habakkuk had said? Es un poco diferente a lo que pasó en la carta a los romanos. It's a little different from what was read in Romans. Los Gálatas Galatians, sí creían they did believe que el hombre va al cielo that man goes to heaven cuando es justificado. when they're justified. Y uno es justificado por la fe en Cristo. One is justified by their faith in Christ. Pero los Gálatas luego empezaron a creer But the Galatians also started to believe que para vivir aquí en la tierra y agradarle a Dios, that to live in this world and to please God, tenían que obedecer tenían que obedecer los rituales de la ley. they had to obey the rituals of the law. Por ejemplo, An example, hoy sigue pasando esto. this still happens. Algunas personas dicen, Some people say para que seas salvo, to be saved, tienes que creerle a Cristo, you have to believe in Christ, lo que hizo en la cruz por ti, what he did on the cross for you, ¿sí? Y Dios te llama justo. and God calls you just. Pero mientras vives en la tierra, But while you live on the world, para que le agrades a Dios, for you to please God, tienes que hacer algunas cosas. you have to do a few things. Si fueras judío, If you were a Jew, tendrías que hacer esto. you would have to do this. Tendrías que reunirte todos los sábados,
You would have to gather every Saturday, cuidarte de algunas comidas, be cautious of some foods, cuidarte de algunas bebidas, be cautious of some drinks, cuidarte cómo te vistes, be cautious of what you wear, ¿eh? Y otras cosas más. and many other things. Algunas iglesias Some churches piensan, think, enseñan, teach que puede ser salvado por la fe en Cristo. that you can be saved from your faith in Christ. Pero mientras vives en esta tierra, But while you live in this world, tienes que hacer algo you have to do something para no perder la salvación. with your faith, ¿Sí your me entiendes? salvation. Y por eso Pablo citó lo que dijo Habacuc en el libro de los Gálatas. And that's why Paul had recited what Habakkuk had said in Galatians. Él le dijo que no es así, He told them that it wasn't that way. que uno es salvado por la fe en Cristo, That one is saved from their faith in Christ. que Dios nos declara justos por la fe en Cristo. God declares you just for your faith in Christ. Pero para vivir en esta tierra But to live in this world, necesitamos seguir viviendo por fe. we have to continue living by faith. Es decir, vivir por fe en esta tierra Living by faith in this world significa seguir confiando en lo que Cristo dice, refers to continue believing in what Christ says, en lo que dice en su palabra, what His Word says, cómo nos dirige guiados por el Espíritu Santo, how He guides us with the Holy Spirit, no cuidándonos de comer ciertas cosas, not to be cautious of what we eat, no guardando el día sábado, not to hold Saturday, no guardándonos de ciertas bebidas. not to take care of certain drinks. Mire, busque conmigo Gálatas 2:20, por favor. Galatians 2:20. Esto fue lo que Pablo les dijo a los Gálatas de cómo vivir. This is what Paul told the Galatians on how to live. Dijo el apóstol Pablo, Paul said, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que hago ahora, dice, lo vivo. ¿Cómo lo vivo? Dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Tenemos que seguir viviendo We have to continue living con la misma fe with the same faith que creímos para salvación. that we believed for salvation. ¿Usted le creyó a Cristo que Él murió por sus pecados? Did you believe that Christ died for your sins? ¿Sí le creyó o no? Have you believed? ¿Sí le creyó a Él cuando le prometió vida eterna, sí o no? Did you believe when he promised you eternal life? ¿Sí le creyó a Cristo que Él tiene moradas eternas para nosotros? Did you believe that Christ has eternal homes for us? ¿Que algún día estaremos allá con Él? That one day we're going to be with him? ¿Sí le creyó a Cristo cuando dice que en este mundo tendremos aflicción, Did you believe in him when he said that in this world we're going to suffer, pero que tenemos que seguir confiando en Él? but that we have to continue trusting in him? Pues tenemos que seguir viviendo por fe. We have to continue living by faith. La fe no solamente fue útil para creerle para nuestra salvación. Faith wasn't just useful for us to believe in. La fe sigue siendo útil para vivir en esta vida. Faith is useful to live in this world. Si creímos que la salvación es por la fe en Cristo, If we believe that faith Que- is just in believing in self, que Él murió por nuestros pecados, that he died for our sins, tenemos que seguir creyendo we have to continue believing que el Espíritu Santo que mora en nosotros the Holy Spirit that lies within us debe guiarnos needs to guide us, haciendo lo que dice el Señor en su palabra. doing what God tells us to do in his word. Te pongo un ejemplo. An example, ¿Se acuerdan que en Filipenses había dos mujeres? ¿Cómo se llamaban? Evodia y Síntique. Te pregunto, esas mujeres, cuando tenían ese problema, in Philippians, it talks about two women. ¿se acuerdan de esas mujeres? Evodia y Síntique. ¿Se puede decir It can be said que estaban viviendo por fe? that they were living by faith. Pregúntese.
Ask yourself that question. Eran salvas, ¿ok? They were saved, Pero estaban viviendo por fe en ese momento, but were they living by faith in that moment? que estaban ellas peleando una contra la otra. That they were fighting against each other? No estaban viviendo por fe. They weren't living by faith. Te aseguro que no eran felices. I can assure you that they weren't happy. Te aseguro que nadie quería estar al lado de ellas. I can assure you that nobody wanted to be next to them. Ellas tenían que seguir viviendo por fe. They had to continue living by faith. ¿Y qué significa? ¿Y cómo podían hacerle? And how could they do this? ¿Se acuerdan cuál era su problema de ellas? Do you remember what their problem was? Que estaban pensando That they were thinking en lo propio. in their own. Cada una quería tener la razón, ¿cierto? Each one of them wanted to be right in their own way. ¿Y qué tenían que hacer? And what did they have to do? Lo que no le gusta a la carne, What our flesh doesn't like. pensar como Cristo, Think like Christ. pensar por los demás, Think of others. pensar lo que es correcto, Think of what is right, aunque a mí no me agrade. even if I don't like it. Tengo que creer que eso es necesario. I have to believe that that's necessary. Si Cristo lo dice, If Christ says it, ese es un ejemplo de vivir por fe. that's an example of living with faith. Algunos están preocupados si van a tener trabajo en la próxima semana, Some are worried if they're going to have work for the next week. ¿sí o no? Algunos estamos preocupados si podremos pagar las facturas la próxima semana. Some of us are worried if we're going to be able to pay ¿Sí the o no? bills. ¿Sí nos preocupa, sí o no? Does that worry us? ¿Nos roba la paz, sí o no? It takes away our peace. Podemos decir que no estamos viviendo por fe, We could say that we're not living by faith porque Cristo también enseñó because Christ also taught que no nos afanemos. ¿Se acuerdan? Que no nos preocupemos, to not worry, que Él tiene cuidado de nosotros, that He's taking care of us, que Él tiene cuidado de lo que habremos de comer, that He's going to take care of what we're going to eat, que de lo que habremos de vestir. what we're going to wear. Y pone el ejemplo, ¿cierto? And He puts examples Que Él da de comer a las aves, that He feeds the birds, que Él viste las plantas. that He dresses the plants. ¿Acaso se va a olvidar de cuidarnos de nosotros? Is He going to forget about us? Entonces, ¿por qué estamos sufriendo? Why are we suffering? ¿Saben por qué? You know why? Y porque nos está faltando fe. Because we're lacking faith. La fe no solamente es para salvación, Faith is not only for salvation. la fe es para vivir todos los días Faith is to live every day, confiando en las promesas de Dios. trusting in God's promises. Los creyentes de Gálata The Galatians, pensaban they thought que para que estuvieran viviendo mejor that to live better, tenían que regresar a hacer sacrificios they had to go back to según la doing ley. sacrifices according to the law. Y Pablo les dice, no, And Paul said, no. ¿confiaron en Cristo para salvación de su alma o en la ley? Did you put your faith En in Cristo, Christ, ¿cierto? the law? And the answer is to Christ. Pues sigan creyendo en Cristo. We'll continue to trust and believe ver, in God. ¿Cómo tiene la salvación usted? How is your salvation? ¿Por How ser, did you receive por it? ser muy bueno? For being good? ¿Por ser muy trabajador? For working? ¿Por tener mucho dinero? For having a lot of money? ¿Cómo la tiene? How do you have it? Por la fe en Cristo, ¿no? For your faith in Christ. Entonces, ¿por qué hemos de seguir confiando en nuestro dinero y en nuestra fuerza para estar bien en esta tierra? Then why are we only trusting our money and our strength to live in this world? Tu dinero no te dio la salvación, Your money doesn't have salvation. ¿cierto? Pero a veces queremos confiar en el dinero para estar bien en esta vida, But sometimes we want to trust in money to be good in this world, o en la fuerza, or in our strength, o en nuestra inteligencia. our intelligence. Ni la inteligencia nuestra, ni la fuerza, ni el dinero nos dio salvación. Nor intelligence, strength, or money gave us salvation. Una vez más, ¿quién dio la salvación? Salvation. Cristo. Pues Christ. sigamos confiando en Cristo. Let's continue to trust in Christ. Ese fue el mensaje para los Gálatas. That was the message for the A los Galatians. romanos, Romans. la salvación es por fe. Salvation is through faith. A los Gálatas, To the Galatians, para vivir esta vida agradando a Dios, to live this life pleasing God, hay que seguir teniendo fe, we have to continue having faith, haciendo lo que Cristo dice, doing what God said, Christ says, creyéndole a Él. trusting in Him. La última vez que Pablo citó lo que escribió Habacuc,
The last time that Paul recited what Habakkuk had said Está en Hebreos 10:38. is in Hebrews 10:38. Búsquelo, por favor. Hebreos 10:38. Ya vamos a terminar ahí. Pensé que era la una, son las 12:30. Tengo tiempo. Llevo 30 minutos apenas. Hebreos 10:38, ¿lo tiene? Hebrews 10:38. Aquí vemos que Pablo volvió a citar lo que escribió Habacuc. Here we can see that Paul recited what Habakkuk had said. ¿Sí lo tiene? You ¿Qué have dice? it. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no hará mi alma. Aquí el tema cambia un poco. The theme here changes a little bit. ¿Por qué Pablo usó este texto aquí? Why did Paul use this verse here? Aquí el enfoque está en la fe, Focus here is on faith, en la perseverancia, perseverance. a pesar de que las circunstancias sean difíciles. Though the circumstances were difficult, El escritor de Hebreos quiso fortalecer a los creyentes, the writer of the Hebrews wanted to strengthen the believers, recordándoles reminding them cómo fue su fe al principio, faith was at the beginning, cómo eran fuertes en la fe how they were strong in their faith cuando conocieron a Jesús. when they knew of Jesus. Pero ahora que las circunstancias son difíciles, But now that their circumstances are difficult, tienen que recordar they have to remember y seguir confiando en Cristo. and continue trusting in Christ. Saben, muchos cristianos hebreos querían retroceder, Many Christian Jews wanted to go back. estaban desanimados, They were discouraged. ¿sí? Y Pablo les dio solamente dos opciones, Paul gave them two options, lo mismo que Habacuc. the same as Habakkuk. Están los que no confían en Dios There were those who didn't believe in Christ y están que se llaman orgullosos. and the ones who are prideful Y están los que sí confían en Dios. and the ones that did believe in Christ. Son los justos. Those are the just. Y los justos And the just no retroceden don't go back porque siguen confiando en Dios, because they continue to trust in God, aunque las cosas se vean difíciles. even if things seem difficult. ¿Sí me entiende? Si algún cristiano quisiera retroceder, The Christian wanted to go back. no agradaría a Dios. That wouldn't please God. Se comportaría igual que uno que no confía en Dios. They would act the same way as one who doesn't believe in Christ or God. Nadie que confíe en Dios para su salvación Those who don't believe in Christ, debería retroceder. those who believe in Christ should not go back. Por eso dice ahí en el verso, That's why it says in the verse, mas el justo vivirá por fe. now the just shall live by faith. Y si retrocediere, But if any no man agradará go mi back, alma. my soul have no pleasure. Y en el verso 39 dice, ¿cómo son los que confían en Dios? ¿No? In verse 39, it talks about how are those who trust in Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿no? But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Conclusión. Conclusion. Creo que la mayoría ha leído este texto, ¿cierto? The majority have probably read this verse. Mas el justo por su fe vivirá. The righteous will live by faith. Yo les voy a hacer una recomendación. He's going to make a recommendation. Cuando te sientas desanimado, When you feel discouraged, cuando mires cosas que no entiendas see things you don't understand, y te desagraden, and it doesn't please you, cuando pienses que Dios no está haciendo nada, when you think God's not doing anything, cuando pienses que es mejor vivir como antes, and you think it's better to live how you were in the past, recuerda este texto. remember this verse. Solamente hay dos tipos de personas. There are only two types of people Los que confían en Dios that trust in God y los que viven a su manera. and the ones that live in their way.
Los que no confían en Dios the ones that don't believe in God, son orgullosos. they're prideful. Su destino es la destrucción. Their destiny is destruction. Pero el que confía en Dios But the one that does believe in God es un hombre justo, is a just man. es heredero del cielo. He inherits his place in heaven. Dios le va a guardar. God is going to take care of you. Si tú eres justo, If you're just, tenemos que seguir viviendo por fe. we have to continue living by faith. No hay otra forma. There's Conclusión, conclusion. no es que somos extremistas, It's not that we're extremists, pero voy a decir algo que es necesario. but he's going to say something that's necessary. Las cosas en este mundo Things in this world, no van a mejorar, they're not going to get any better, según la Biblia. according to the Bible. Sí sabe, You do know this. es cierto que en las iglesias quisiéramos tener un avivamiento, revival, Oh, it's true that in some churches we want to have a revival. ¿cierto o no? Is that true? Pero las cosas en el mundo no van a mejorar, ¿eh? But the things in this world, they're not going to get any better. Cada vez se va a poner peor. They're going to get worse. Más problemas en la familia, More problems within the family, más problemas en el trabajo, problems at church, más problemas en la sociedad, more problems in society, aún en las iglesias. even in churches. Las cosas van a ser más difíciles. Things are going to be even more difficult. No quiero desanimarte, And he doesn't want to discourage you. pero esta es la realidad. But this is the reality. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? The question is, what are you going to do? Porque muy seguido escuchamos, Because many times we hear, oren por mi hermano, pray for my brother porque está desanimado, because he's discouraged. ya no quiere seguir adelante, He doesn't want to move forward. le machucaron un pie, They stepped on his foot ¿sí? Porque mira que su familia no quiere, because he sees that his family doesn't want to porque esto because of this y aquello, and that. y un montón de excusas. Many excuses. ¿Sí me entiende? You understand? No es que nos cansemos de escucharla, It's not that we get tired of listening to them, pero tenemos que llegar a una madurez también. but we have to mature. Las cosas no van a cambiar. Things are not going to change. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiendes? Los problemas van a seguir. They're going to continue. Y no podemos seguir poniendo excusas We can't continue to put excuses para seguir viviendo la voluntad de Cristo. to ¿Sí me live entiende? in the way God wants us to. Que tú empezaste con la fe, Because you started with faith. confiaste en You Cristo. put your trust in Por Christ. eso estás aquí. That's why you're here. Pues hay que seguir confiando. Well, then we have to continue Hay que trusting. seguir adelante. We have to move forward. Mas el justo por su fe vivirá. Y no Now hay the just otra, shall live by faith. y no hay otra forma. There's no other way. Ya sabemos cuál va a ser el final We know what the ending's going to be. de los que no confían en For Dios. those who don't trust in God, Su final es destrucción. their ending is destruction. Y ya sabemos cuál es el final de los que confían en And Dios. we know the ending for those that Es put their vida, trust in es God. vida eterna. It's eternal life. Simplemente tenemos que recordarlo. We just simply have to remember Vamos a orar que el Señor nos ayude también este día. to pray. Padre bendito, gracias por la reunión de este día. Señor, ayúdanos, por favor. Te necesitamos. Nosotros también somos muchas veces como Habacuc. Muchas veces también somos como la iglesia de los Gálatas. Muchas veces también, Padre, nos comportamos como los cristianos hebreos, que, Señor, tenemos seguridad de salvación por la fe en Cristo. Pero cuando estamos caminando en esta tierra, no entendemos algunas cosas y nos desanimamos, Señor. Por favor, ayúdanos, que así como confiamos en ti para salvación, ese mismo tipo de confianza nos ayude para seguir perseverando, Señor, para que caminemos confiando en ti, en que el Espíritu Santo nos guíe por tu palabra, Señor, y que nosotros estemos dispuestos a obedecerte, aunque no entendamos por qué ordenas ciertas cosas. Padre, ayúdanos a obedecerte,
aunque no nos gusten los límites que pones a nuestra vida. Padre, ayúdanos a obedecerte, aunque no nos guste cuando nos pides que hagamos esto o aquello. Padre, ayúdanos, porque ese es el camino de los justos, los que confían en ti. Padre, por favor, líbranos de caer en tal situación, de querer vivir a nuestra manera, como si tú no fueras nuestro Dios, nuestro Salvador. Padre, líbranos, porque esa es la vida de los que se enorgullecen, de los que viven en este mundo como si no hubiera un mañana, como si no hubiera una vida eterna, como si no hubiera una condenación. Padre, ayúdanos a vivir, Señor, por el camino que nos has marcado, por el camino angosto, Señor. Padre, guárdanos de entrar por la puerta ancha, Señor, donde nadie te toma como Dios. Padre, te necesitamos porque somos salvos, pero muchas veces nos falta fe para vivir a tu manera en este tiempo. Padre, por favor, te necesitamos. Todos nosotros, no hay ninguno que pueda decir, yo ya soy perfecto, sino que cada uno tiene luchas, Padre, en esta vida. Padre, usa tu palabra en nuestros corazones para que acudamos a ella cada vez que necesitamos alguna respuesta. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Un momento más y terminamos.